nueva edición de Plus Energético aquí por 24/7 Canal de Noticias, como todas las semanas, trayéndoles la información a ustedes del sector energético de la provincia de Neuquén. Arrancamos un nuevo programa. Antes de comenzar con los títulos, los saludo a mi compañero Raúl Vila, que está en el estudio. Hoy me tocó a mí en casa y a Raúl Vila allí en Prima Multimedios. ¿Cómo andamos, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorgelina? Muy buenas tardes. Bien, acá en el estudio, haciendo el aguante como siempre con todo el equipo de Prima Multimedia aquí. Así es, aprovecho a saludar a todo el equipo que está allí en el canal, trabajando para que salga bien el programa. Mi perro también, que está presente, también lo saludamos. Vamos a comenzar con los títulos del programa de esta semana. Empresas fijan posición en favor del diálogo petrolero. Las empresas productoras de petróleo y gas que integran la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, la CEP, emitieron el lunes un comunicado en el que promueven el diálogo entre todos los actores de la industria con el objetivo de lograr un acuerdo en la búsqueda de soluciones para el sector que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia. Y otra situación compleja que se plantea, petroleros afirmaron que si no hay paritaria, hay paro. El titular de Petroleros Privados, Guillermo Pereira, evaluó como positivo el pedido de la Cámara de Empresas Productoras para abrir el diálogo, aunque advirtió que no debe ser un monólogo. Dijo que para suspender la medida de fuerza lanzada deben reabrirse antes las paritarias, y le puso números a la chique salarial que les propusieron. Les contamos los detalles. Y vamos a hablar de los pequeños y medianos empresarios, cómo afrontan la baja facturación. En el sector PYME hay empresas que llevan 90 días sin facturar o con una facturación insuficiente para ser competitivas. Buena parte de las compañías con anclaje en Neuquén tuvieron que recurrir a créditos para sostener su estructura de costos. Otras solicitaron prórrogas de impuestos y hasta han vendido capital. El ATP fue un alivio, sí, sumado al acuerdo con los gremios por los trabajadores suspendidos. Esto rige hasta el 31 de agosto. Bueno, y ahora sí comenzamos con el desarrollo de los temas. Y otro de los temas que también queríamos contarles está relacionada con los proyectos que se han presentado en la legislatura de la provincia de Neuquén relacionados con crear un fondo más conocido como anticíclico, o algunos lo llamaron fondo contracíclico. La idea es que exista una herramienta para, como lo llamaron, las épocas de vacas flacas, cuando no haya tanta producción, cuando no haya tanto ingreso por regalías, que se tenga esta herramienta para poder sostener las actividades. De esto se está debatiendo hace más de un mes en la legislatura de la provincia, con la presentación de varios proyectos. En principio eran 3 los proyectos que se debatían y se analizaban, uno del Poder Ejecutivo. Se le han sumado varios más y el debate también se ha alargado, teniendo en cuenta la cantidad de propuestas. La legislatura tuvo la semana pasada su tercera jornada de este ciclo denominado Debate Abierto Fondo Anticíclico Neuquén. La idea es, como les decía, debatir las diferentes propuestas para la creación de este fondo provincial, un fondo que tiene la finalidad de nutrirse de recursos derivados de la actividad hidrocarburífera y, como les decía, que sirva para afrontar futuras crisis económicas, financiar nuevas obras de infraestructura y también favorecer la diversificación productiva. En el tercer encuentro de la semana pasada, un espacio que es promovido por el vicegobernador Marcos Kopman, estuvieron presentes, vía videollamada por supuesto, disertando el rector de la UNCO, Gustavo Crisafulli. También estuvo el economista y CEO de Analítica, una consultora local, Rodrigo Álvarez, y el director de la Diplomatura en Derecho de los Hidrocarburos de la Universidad Austral, con quien nosotros charlamos hace un par de programas, el doctor Francisco Romano.
En cuanto a las declaraciones de Crisafulli como académico de la región, él celebró que el gobernador y que los distintos partidos políticos avancen en la discusión de este fondo, un fondo que garantiza el crecimiento, dijo, y desarrollo de la provincia con un fondo soberano. Destacó también el espacio de debate, que es muy importante para la sociedad. Hizo un repaso Crisafulli por el surgimiento de los distintos fondos soberanos que se conformaron en el mundo, sus contextos históricos, económicos, y recomendó que sea el modelo de Noruega, el fondo de Noruega, el que miremos bastante, porque es el que ha tenido mayor rendimiento desde que se constituyó en los años 90, y además dijo Crisafulli es el más transparente. También el rector hizo hincapié en la importancia de definir cuál es el objeto principal del fondo que se quiere constituir y mencionó 3 posibles objetos: la estabilización macroeconómica, la distribución intergeneracional de la riqueza, y también será un instrumento de la política de desarrollo económico y social. Remarcó que es necesario definir los mecanismos de administración y de control. Bueno, algunos de los conceptos que dejó en este debate el rector de la Universidad Nacional del Comahue. Voy ahí al piso, Raúl. Vos también estuviste viendo los proyectos, analizando un poco, y mencionaste la opción de Alberta en Canadá como un antecedente de un fondo anticíclico, ¿verdad? Sí, Jorgelina, en realidad lo que planteamos en su momento en Plus era si Neuquén iba rumbo a Alberta o iba rumbo a Noruega. Y el tema era que algunos hasta terminan diciendo, no, Alberta está yendo a lo que es Neuquén. ¿Por qué? Porque el fondo de Alberta, en lo que en realidad se tenía que haber convertido, no sirvió para esta pandemia. Es decir, tenía que haber soportado la macroeconomía de la actividad y lamentablemente no la pudo llevar adelante. Por eso el fondo de Noruega es un fondo mucho más transparente, con mucha más estabilidad. Bien, bueno, te cuento que el debate que se lleva a cabo en la legislatura todavía tiene para rato, porque como decíamos al principio, se sumaron más proyectos que es necesario analizar, entonces se va a extender un poco estas jornadas de debate abierto. Luego de este debate abierto, hay otro trabajo que se tiene que desarrollar ya entre los legisladores en el marco de una de las comisiones, la Comisión B de Hacienda, por ejemplo. Allí es donde realmente se van a poner todas las cosas sobre la mesa y allí es donde se van a tomar las definiciones. Bueno, ¿qué proyecto se va a acompañar? ¿Cuáles son las modificaciones que se van a plantear? ¿Se va a tomar como base el del oficialismo? ¿Se va a tomar como base otro de los proyectos? ¿El nombre del mismo? Etcétera. Todos esos detalles que obviamente son importantes, son lo más importante, se van a ir definiendo en las diferentes reuniones de comisiones. Yo te digo que estimo, Raúl, que esto va a llevar un mes más seguro de debate en el seno de las comisiones y luego se verá cuándo pasa el recinto. Así que quizás, con suerte, tendremos para fin de año alguna ley de fondo. Sí, hay algo al respecto. Jorgelina, hay algo en realidad que cuando analizamos los 3 proyectos, ninguno de los 3 contempla claramente el proceso y cómo queda el fondo retenido por un determinado tiempo. Todos buscan formas que puedan tener una puerta trasera. Este es el gran tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó con Alberta? Es decir, el Fondo de Noruega durante 6 a 8 años no pudo tocar ninguno de esos depósitos que hizo. Ese ahorro no lo podía tocar. Claro, ¿sí? Claro, estaba estático. O sea, hubo 2 generaciones de políticos, si querés, que no pudieron tomar esos fondos. Y recién ahí hay una parte que se decide que es de la rentabilidad. No el fondo sí, sino la rentabilidad del fondo, que es el que se utiliza. Con lo cual el capital no lo sacás. Ahora bien, Alberta hizo todo lo contrario. Y en los proyectos, por lo menos los borradores, los proyectos que se acercaron, ninguno contempla esta alternativa. Todos contemplan juntar el dinero, pero también sacarlo y no dejarlo durante un periodo de tiempo. Esto lo que hace es que un periodo de un gobierno pueda generar un ahorro importante y el que sigue
hace usufructo indiscriminado de eso. Y eso es lo que puede llegar a pasar. Bueno, y como te decía, un debate que va a continuar, que también se abre a otros sectores. Por ejemplo, lo último que se supo en la jornada de hoy es que el propio vicegobernador Marcos Kaufmann mantuvo una reunión virtual con intendentes. ¿Por qué? Porque existen muchas dudas con respecto a los fondos y los recursos coparticipables. De hecho, en esta reunión virtual que mantuvo Kaufmann, remarcó que la intención es poder sustentar la conformación de este fondo sin alterar el régimen de coparticipación vigente con los municipios. Aclaró que la iniciativa elevada por el Ejecutivo tiene previsto destinar hasta el 50% de las regalías que se generen en concepto de exportaciones de hidrocarburos y que esa partida se direccionará luego de haber distribuido los fondos que le corresponden a cada administración local. Claro, porque existía esta incertidumbre por parte de los intendentes involucrados, léase Centenario, Plotier, Rincón de los Sauces, Chosmalal, San Martín, bueno, de toda la provincia de Neuquén. Como te decía, un debate que, te digo, recién comienza. Bueno, vamos a hablar ahora de un relevamiento que se ha hecho de la cantidad de equipos que están operando en el país. Se habla de que son alrededor de 12 equipos los que están trabajando. Estamos hablando de equipos de perforación en todo el país. La información indica que la recuperación de la actividad sigue siendo muy lenta, teniendo en cuenta que previo a la pandemia había 62 equipos de perforación. Hoy en día en Workover hay 19 frente a los 105 que había en febrero, números contundentes realmente. De este relevamiento realizado por empresas de servicios petroleros se desprende que a fines de julio había solo 2 equipos de perforación en actividad, entre ellos de Pan American Energy, de Shell, de Exxon y CGC. El contraste con respecto a la situación anterior a la pandemia del COVID-19 es contundente, si se tiene en cuenta que en febrero pasado había 62 equipos de perforación en actividad. Esta recuperación avanza lentamente. En mayo había comenzado a operar 4 equipos, en junio se habían sumado 2 más. Y en lo que respecta a las locaciones, a las cuencas, hay 12 equipos activos. De estos 12, 7 están en la cuenca neuquina y 5 en el Golfo San Jorge. La caída de la actividad ya se había iniciado mucho antes de la pandemia, al observar que en agosto del año pasado eran 84 los equipos de perforación activos. Precisamente en ese mes, el gobierno de Macri había dispuesto, recordemos, el congelamiento de los precios de combustibles. Esto produjo una abrupta caída mes a mes de la actividad, que llegó a tocar el piso prepandemia en enero de este año con 60 equipos activos. Y en lo que tiene que ver con los equipos de Workover, en julio estuvieron activos 19, entre ellos de Pan American Energy, de YPF, Vista, de Pluspetrol y de Tecpetrol, que aparecen con un equipo cada una. En este caso no se registró una caída tan abrupta, hablando de Workover, desde el congelamiento de precios hasta el inicio de la pandemia. Sumando los equipos de perforación y Workover, son 31 los que están activos, y vemos, por ejemplo, que hay 20 equipos que pertenecen a PAE, a Pan American Energy, 3 a Shell, 1 a CGC, hay participación de Exxon, Pluspetrol, Tecpetrol, Total, Vista, YPF y otras. Obviamente lo que llama la atención, el caso de YPF, que en febrero del año pasado tenía 25 equipos activos de perforación, 59 de Workover, y que en julio solo registra un equipo de Workover. Bueno, Raúl, tenemos unos minutos más en este bloque. ¿Qué te parece si vamos a Mejor Informado, al sitio Plus Energético, allí para compartir el link número 1, el que habla justamente de
de esto que estamos viendo en pantalla, de un veto energético presidencial que es visto como positivo. Te leo el título y la bajada. Por decreto se dispuso revisar 3 artículos de la ley que modifica el presupuesto. El gobierno apunta a usuarios y distribuidoras. Entro un poquito más en detalle sobre la nota. Este decreto de Alberto Fernández dispone la revisión, en concreto es un veto, de 3 artículos de la ley 27.561 que procuraba ordenar, entre otras cosas, el desbarajuste actual e imperante en el sistema eléctrico argentino. Y esto es observado desde Neuquén no como un retroceso, sino como un posible paso hacia una real solución a los eternos problemas que se concentran en los usuarios y que afectan al rubro más cercano a ellos, es decir, las distribuidoras de energía. Avanzo un poquito más. Dice que la ley modifica aspectos del presupuesto nacional, que tenía artículos referidos específicamente al sistema eléctrico y su realidad dentro de la pandemia. Entre otras cosas, ahora están frenadas por el decreto 696, firmado en los últimos días por el jefe de gabinete, que establecía la asignación de créditos a 5 años, con quita de intereses y multas por las deudas acumuladas con CAMESA, también notas de crédito que equivalen a 3 facturas de consumo promedio. Las deudas que se acumulan con la administradora CAMESA son cuantiosas. De hecho, muchas no pueden pagarlas porque se ha resentido la cadena desde el último eslabón, que son los usuarios. Y al mismo tiempo el congelamiento de tarifas también resiente esta cadena. La información completa la pueden encontrar en mejorinformado.com en la sección Plus Energético. Bien, Raúl, tenemos más información para seguir charlando en el próximo bloque, en una semana que nuevamente está con mucha información. Si podés analizar brevemente o al menos ya ir avanzando y dejarlo para el próximo bloque, ¿cuál es la situación que se puede llegar a vivir en estos días con respecto a las medidas que está anunciando el Sindicato de Petroleros? Jorgelina, es una semana caliente, no es una semana fría, es una semana de fin de mes que se tienen que tomar muchas decisiones. El ATP es hasta el 31 de este mes, o sea que cierra este mes. Claro. Y por otro lado, eso con respecto a las pequeñas y medianas empresas, pero por otro lado también tenemos la amenaza de un paro declarado por el sindicato. Esto pone en evidencia que los grandes actores de la industria lamentablemente no se han puesto de acuerdo y estamos en una crisis que va a poner en juego a Vaca Muerta. Bueno, vamos a ampliar en el próximo bloque, si te parece, también con el entrevistado, esta situación en esta semana realmente quizás una de las más duras con respecto a esta situación de los trabajadores. ¿Les parece a todo el equipo que hagamos la pausa de este Plus Energético de hoy? Dale, vamos al corte y volvemos. Volvemos.